En esta noche quiero compartir esta palabra. La verdad que estuve luchando con el Señor todo el día. Todo el día cuando decía, a veces no lucho un día, 2 días para la palabra. No es que diría a mi madre soplar y hacer botella, pero creo que la palabra que Dios tiene para esta noche. Quiero invitarle que vaya a su Biblia, a Santiago capítulo 4, y quería hablar de la familia y de 3 enemigos de la familia. Que nosotros podamos descubrirlos y podamos saber cómo poder batallar, cómo poder resistir a los embates de estos 3 enemigos. Uno de los enemigos son pasiones internas que todavía nos gobiernan, heridas que todavía no han sanado, o pecados que todavía no hemos confesado y tampoco nos hemos apartado. Ese es uno de los enemigos. Un enemigo interior, diga conmigo, un enemigo interior. Después tenemos 2 enemigos más. El mundo que nos rodea, la cultura, la sociedad, la filosofía, los nuevos pensamientos, las ideologías que atentan contra los valores establecidos por Dios en las Escrituras. Estamos en un constante ataque para tratar de seducirnos, para tratar de doblegarnos y de arrastrarnos nuevamente a la vieja vida. Y después el enemigo y archienemigo principal de la familia, que no es un mito, que no es un cuento de Harry Potter y que no es que pasó hace miles de años, sino sigue estando vigente, que es Satanás, el diablo, Lucifer, el destructor, el acusador, que Cristo lo venció en la cruz, pero todavía está intentando destruir lo que Dios más ama, que es al humano y que es la familia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos que cuidar la familia, hermanos, porque el embate contra la familia cada vez es más feroz y sobre todo con mayor influencia en la mente de los niños y los adolescentes. Un día tendrán una novia, que un día se casarán, que un día tendrán una familia. Pero qué importante es que nosotros no solo que resguardemos nuestro hogar detectando estos enemigos, sino también plantando la buena semilla en nuestros hijos y en nuestros nietos, como pueden decir amén. Cuando nosotros vemos en toda la Biblia, vemos que Dios creó al hombre y creó a la mujer. ¿Cuántos saben esto? En Génesis. Y le dio la autoridad para señorear. Le dio la autoridad a esa primera pareja, a ese primer matrimonio, para tener el dominio sobre todo. Después sabemos que Satanás tentó a Eva y luego ahí hubo un problema donde entró el pecado. Pero vemos que el Señor unió al hombre, dice la Biblia, dejará al hombre a su madre y a su padre y se unirán a su mujer y los 2 serán una sola carne. Dios estableció la familia, Dios se manifestó a la familia y aún le dijo a Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Diga conmigo, Dios ama a la familia, pero el diablo la odia. El diablo, dice la Biblia, San Juan capítulo 10, versículo 10, por ahí dice que Satanás, el diablo, vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Cuánto puedo decir gloria a Dios? Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios y vino a reconstruir vidas y a reconstruir familias. Porque solo con Cristo podemos ser restaurados en nuestro interior y solo con Cristo se pueden restaurar todas las cosas
divorcios? ¿Por qué se multiplican los divorcios y en este tiempo más todavía? ¿Por qué hay tantos pleitos, tanta contienda? Fíjense que una de las razones de los divorcios es la violencia, el abandono, la infidelidad y otras cosas más, ¿no? La comunicación o la mala comunicación o la falta de comunicación o una mala manera de tratarse unos con otros. Vemos que el enemigo intenta de todas las maneras traer conflicto. Dice que donde hay conflictos, donde hay pelea, donde hay contienda, donde hay celos, donde hay rivalidad, dice que hay toda obra perversa. El enemigo, Satanás, ataca para destruir. Pero vamos a ver en la palabra estas tres cosas, estos tres enemigos, estos enemigos interiores, el mundo, la filosofía del mundo que vivimos, que es antidios, y Satanás. Pero vamos a leer, tiene por ahí el capítulo 4 de Santiago. Gloria a Dios, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es en vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis, alentéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se considera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice, hermano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligidos, lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos a través de tu palabra, abre nuestro entendimiento, revelanos, Señor, cómo tomar las armas que tú nos has dado, que no son carnales, sino son poderosas en ti, para derribar fortalezas e influencias que vienen a nuestros pensamientos. Señor, toma mi vida, mi corazón, y sé tú hablando, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vemos que la palabra de aquí nos enseña que tenemos un primer enemigo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Dice la Biblia, el que crea estar firme, mira que no caiga. Cada día tenemos que examinarnos frente al Señor y examinarnos frente a la luz de la palabra para poder detectar realmente algún enemigo interior que de alguna manera nos va a querer afectar en las relaciones familiares. Cuando miramos esta palabra en el capítulo 4, versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Fíjese que hay pasiones desordenadas, las cuales nosotros llegamos a Cristo con esas pasiones desordenadas. Quizás con la falta de dominio propio, la falta de control, la falta de poder gobernarnos a nosotros mismos. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo
viene a morar en nosotros, y que si nosotros buscamos a Dios y buscamos una relación con el Espíritu Santo, no seremos guiados por esas pasiones pecaminosas, sino seremos guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Para esto tenemos que entender que esto no es un día para el otro, que esto es un proceso, diga conmigo, un proceso. Quizás nosotros llegamos a Cristo, llegamos así como matrimonio, o llegaron como novios y se casaron, y empieza la batahola, y empieza la guerra, y empiezan los pleitos, y empiezan los conflictos, y quizás se preguntan, pero ¿cómo si nos casamos amándonos y nos amamos, pero nos matamos? Porque hay cosas que tienen que ver con pasiones, con raíces, con heridas, con cosas no resueltas que trajimos al matrimonio y que todavía no le entregamos al Señor. ¿Cuánto puede entender esto? Cosas que hemos sufrido, heridas, traumas, resentimiento, odio, bronca, esas cosas que nos controlan muchas veces en el carácter, la liga nuestra esposa, nuestro esposo o nuestros hijos. Vamos a entender esto. Son cosas que tenemos que identificar, son cosas que tenemos que confesar al Señor, y son cosas que necesitamos que el Espíritu Santo traiga la paz para que nuestro interior no esté en una guerra permanente. ¿Cuánto puede entender esto? ¿Por qué? Porque si todavía no resolvimos cosas del pasado, nos afectan en el hoy, en el matrimonio y en la relación con nuestros hijos y en las relaciones familiares. Por eso es importante abrir nuestro corazón plenamente a Cristo, sabiendo que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón y a vendar sus heridas, pero también Cristo vino a liberarnos de la ley del pecado que nos gobernaba y que nos ligaba a prácticas y pasiones desordenadas que nos controlaban. Pero cuando nosotros nos entregamos a Cristo de todo corazón, buscamos la presencia de Dios, anhelamos consagrarnos y agradar a Dios y buscar ser llenos del Espíritu Santo, vamos a traer victoria sobre nuestros enemigos interiores. ¿Cuántos pueden decir amén? No podemos doblegar nuestra carne con nuestra fuerza, con nuestra buena intención, porque son hábitos que tenemos de años, son raíces que arrastramos de mucho tiempo y necesitan ser identificadas, confesadas y sanadas por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De Dios. Por eso muchas veces están los celos enfermizos que destruyen a los novios, pero cuando esos novios se casan, esos celos crecen, y ahí es donde viene la manipulación, ahí es donde viene los ataques de ira, ahí es donde viene los pleitos, las guerras, las contiendas, porque somos gobernados por un espíritu de celos enfermizo que trae guerra en nuestra familia. ¿Cuánto pueden entender esto? Necesitamos renunciar a eso, necesitamos pedirle a Dios perdón por esos celos enfermizos y pedirle a Dios que nos ayude a liberarnos. ¿Cuánto dicen amén? También el carácter que no está procesado por el Espíritu, está todavía vivo, está todavía brioso, y necesitamos entregarle el carácter, nuestro carácter a Cristo, para que podamos tener el carácter de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y para eso necesitamos buscar a Dios, necesitamos llenarnos de Dios, necesitamos ser transformados por el Espíritu de Dios, porque de otra manera no vamos a poder doblegar nuestro carácter. ¿Cuántos pueden entender esto? Es una cuestión de decir: Señor, yo reconozco que tengo un carácter explosivo. Señor, yo reconozco que cuando hablo lastimo. Diga conmigo, tenemos que reconocer primero para poder ser libres.
necesitamos ayuda. Diga conmigo, necesito ayuda. Si usted está viviendo esto en su matrimonio, en su familia, usted necesita ayuda. Primero, la ayuda de Dios. Vamos a decir amén. Después necesita consejería, porque en la consejería, a través de la palabra, serán guiados para tener la salida y que el enemigo no destruya ese matrimonio o ese noviazgo. ¿Cuántos pueden entender esto? Ya conmigo, cuando me encuentro en guerra familiar, tengo que pedir ayuda, tengo que buscar de Dios y tengo que buscar consejería a sus pastores para poder cerrarle la puerta al enemigo, porque él va a intentar destruir la familia, porque lo que hace es una onda expansiva, deja el dolor y el dolor después queda por un tiempo muy prolongado. Por eso aquí dice la palabra: ¿de dónde vienen las guerras de los pleitos entre nosotros? No es de nuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros. Por eso necesitamos ser llenos de la plenitud de Dios. Amén. Necesitamos buscarle en oración. Necesitamos orar, ayunar. Necesitamos confesar. Necesitamos abrir nuestro corazón a Dios. Y si hace falta abrir el corazón a un siervo de Dios para poder, dice, confesar nuestras ofensas, nuestros pecados unos con otros para ser sanados. Si no estamos sanos, va a haber un combate constante. Vamos a entender esto. Si nosotros no estamos sanos de nuestras pasiones y nos siguen gobernando, siempre va a haber algo que nos haga saltar la chaveta. Siempre va a haber algo donde el enemigo va a buscar, va a presionar, porque el diablo incita para que se generen los pleitos. ¿Cuánto entienden esto? La Biblia enseña que el diablo incita, tienta, perturba para que se genere la destrucción. Por eso es importante estar sano en nuestro interior. Diga conmigo, estar sano en nuestro interior. Y al llenarnos del Espíritu, tendremos el amor de Cristo. Tendremos la paz, tendremos el gozo, tendremos la benignidad, tendremos la bondad, tendremos el dominio propio, tendremos la mansedumbre para poder controlar nuestras pasiones. Pero si no oramos, no ayunamos, no nos congregamos, no leemos la Biblia y no buscamos ayuda, hermano, dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Sabe a quién va a devorar? Al que está débil. ¿Cuánto tiene esto? Al que no tiene fuerzas, porque sus fuerzas no alcanzan. Necesitamos reconocer que si todavía nos dominan las pasiones, necesitamos ayuda. ¿Cuánto dice la Biblia? Otras cosas que potencian los pleitos y la contienda son las adicciones. Vamos a ver esto. Las adicciones traen conflictos en los matrimonios. La adicción al juego. ¿Cuánta gente perdió la casa? ¿Cuánta gente perdió un montón de cosas? ¿Cuánta gente se enterró, se endeudó y trae conflicto en el matrimonio? El juego, la quinela, los burros, lo que usted le llame, todo lo que es el azar. Llega un momento que empieza a poquito cuando entra la adicción. La droga, el alcohol, empieza a exacerbar el carácter de la persona y empieza a generar conflictos de violencia, de maltrato, de tantas cosas que traen guerra. ¿Amén? Adicciones a la pornografía está enfermando la mente de millones de personas que nunca han confesado que lo domina la pornografía, que le están haciendo problemas en el matrimonio, porque lo que ve quiere hacer. Y como el diablo distorsionó, porque Dios creó el sexo para que en el marco del matrimonio haya una unidad espiritual, una unidad sexual, una procreación, pero el enemigo destruye o trata de distorsionar todas las cosas. Y estamos viendo cada vez más abusos, cada vez más personas
que engañan a sus esposos o engañan a sus esposas. Está proliferando las pasiones desordenadas que controlan la mente de aquel que no está consagrado. ¿Cuánto entiende esto? Si sos cristiano y no estás consagrado, te va a arrastrar la corriente. Porque esto está cada vez, es un bombardeo constante. Y uno tiene que tener la decisión todos los días de decirle no a lo que ofende a Dios. ¿Cuánto dicen? Decirle no a lo que hace que pisoteemos la sangre de Cristo. Todos los días tenemos que decidir ser fiel a Dios. Todos los días tenemos que decidir ser fiel a nuestra esposa. Todos los días tenemos que decidir ser fiel a aquel que nos llamó por su gloria, por su misericordia. Entonces necesitamos llenarnos de Dios, llenar nuestra mente de Dios para que no tenga lugar el diablo. Porque de lo que nosotros absorbemos por los ojos y por los pensamientos es lo que va a salir de nosotros. Dice la Biblia de que de la abundancia del corazón, de la mente, habla la boca. ¿De qué estamos llenando nuestra mente? Estamos llenando de la palabra de Dios. La Biblia dice: la palabra more en abundancia. Estamos llenando la mente de Cristo en nosotros a través de exponernos a la presencia de Dios y de ser transformados para poder vencer esos hábitos que todavía nos controlan. Si nosotros nos consagramos verdaderamente, toda maldición se va a romper, se va a cortar y Cristo nos va a dar la victoria. ¿No puede ser amén? Dios. Es cuestión de sincerarnos con Dios y de reconocer que hay enemigos interiores, el orgullo, la soberbia, el no reconocer nuestros errores, el no tener un buen diálogo con mi familia, produce guerra, porque cuando nosotros estamos sujetos al Espíritu de Dios, vamos a evitar dañar, vamos a evitar lastimar, vamos a evitar ser tropiezo a uno de los pequeños del Señor. Cuando somos gobernados por el Espíritu Santo, si cometemos un error, nos arrepentimos, pedimos perdón y tratamos de no hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos tener victoria contra nuestros enemigos interiores. Pero fíjense algo más. Siguen las pasiones. Codiciáis no tenéis, matáis, habláis de envidia, que no podéis alcanzar. Combatid y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Habla de la codicia, habla de la envidia, habla de pecados que son destructivos para nuestras vidas y para nuestra familia. Y cuando nosotros pedimos solamente para nosotros, una petición egoísta, necesitamos pedirle que Dios nos dé su corazón. Amén. Y pedir con sabiduría. Pedir siempre: Señor, que sea tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios. Los chicos que están de novio, Señor, que sea tu voluntad. Porque dice que lo que Dios unió, el tema es que si Dios nos unió, no nos separa el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces nos estamos uniendo a yugo desigual. Estamos uniendo a personas que son incompatibles totalmente. Entonces no funciona, porque un reino dividido no puede permanecer. Alguien que ama a Dios y alguien que odia a Dios no puede ser compatible. Alguien que quiere servir al Señor y alguien que se quiere tirar a ver partido. No es compatible. Necesitamos orar por una persona que quizá va a ser la persona que voy a compartir toda la vida. Por eso los jóvenes necesitan orar, pedirle a Dios, tener la bendición de Dios en su noviazgo, para que cuando tenga, cuando la antesala del casamiento es el noviazgo, y ese noviazgo y ese matrimonio tenga un fundamento donde vengan las tormentas de la vida y no sean derribadas. ¿Cuántos dicen amén? Para eso están los principios de la palabra de Dios. La familia sujeta a Dios, la mujer sujeta a su marido, los hijos sujetos a los padres, amándose uno a otro, acompañándose, siendo compañeros, no haciendo nada para dañar y lastimar al otro. Un noviazgo que está sujeto al Espíritu tiene una buena base para construir una familia.
donde ya están manipulando, porque donde hay manipulación hay hechicería. ¿Cuántos saben? Hay un espíritu de hechicería. Cuando se humilla, cuando se degrada, cuando se entra en un círculo de violencia. ¿Usted se imagina si ese noviazgo llega a un matrimonio? ¿Cuánto puede durar? Ya comió muy poco, porque tiene mala base. Amén. Necesitamos fundamentar nuestra familia en la roca que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice que aquel que edifique sobre la roca es un hombre o una mujer prudente que oye la palabra de Dios y aplica los principios en su vida y en su familia. ¿Cuántos dicen amén? Vendrán tempestades, vendrán vientos, vendrán situaciones de todo tipo, pero ese hogar no caerá porque está sujeto ese matrimonio a los principios de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque respetan a Dios, porque oran juntos, porque planifican juntos, porque hay acuerdo. Dice la Biblia, andarán todos juntos si no estuvieran de acuerdo. Necesitamos tener acuerdo. Dice que Jesús, un reino dividido no puede prevalecer. Uno tira para acá, otro tira para allá. Uno dice blanco, otro dice negro. Necesitamos que nuestra vida sea gobernada por Dios y que nuestra familia esté sujeto a los valores y principios escriturales que Dios estableció para que la familia funcione. Entonces, y a Dios. El otro enemigo, versículo 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pastor, ¿que me tengo que apartar de toda la gente y vivir en una isla? No. Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio. ¿Qué le decían a Jesús? Lo criticaban, amigo de pecadores, decían, porque se acercaba a la gente para llevarle el mensaje del cielo. El tema es que nosotros no adoptemos pensamientos que son anti-Dios, que son antibíblicos, y lo dejemos entrar a nuestro hogar para que apliquemos esos principios. Fíjese que es fuertísimo como hoy a lo malo le están diciendo bueno, a lo más perverso, a lo más malo que usted pueda pensar, es lo que es más popular hoy. ¿Cuánto entienden esto? Se populariza lo más retorcido. Ese es el espíritu del mundo. Ese es el espíritu del mundo. Y la Biblia dice que nosotros no tomemos la forma de pensamiento de este mundo. No nos amoldemos a pensamientos que son contrarios a las Escrituras. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a discernir si no conocemos la Escritura? ¿Cómo nosotros vamos a rechazar pensamientos que no son de Dios si no conocemos la Escritura? Decía que tanto tenemos que conocer la Biblia. Que Dios creó el hombre, la mujer, que dice el Salmo 139, mi embrión vieron mis ojos, que ya nos vio cuando éramos un embrión, que Él es Dios, es el que da vida, el que la quita, el que abre la matriz, el que cierra la matriz. Fíjese que el mundo, la corriente de este mundo es muy fuerte. Nosotros estábamos en esa corriente, ¿cuántos recuerdan? Y andamos lo mismo que los demás, ¿no? Viviendo la vida loca, así no fue. La ruina, porque la paga del pecado es muerte y el regalo de Dios es vida eterna. La vida sin Cristo, hermano, no es vida. Vivir con Cristo es lo mejor que nos puede pasar. ¿Cuánto dicen amén? Entonces necesitamos comprobar la voluntad de Dios a través de conocer las Escrituras y aplicarlo a nuestras relaciones humanas. El amor, el respeto, el buen trato, la honestidad, el poder tener el deseo de bendecir a otros, el bien del otro, no el yo-yo, el egoísmo, el egocentrismo que destruye todos los matrimonios. Primero yo, segundo yo, y a vos que te parto un brazo. Eso no es matrimonio. Matrimonio debe ser compañero, unido, los dos con Cristo,
perseveran. Dice, o algo esa pregunta, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que se quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El espíritu del mundo, dice la Biblia, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el que gobierna en el mundo? En la gente que no conoce a Dios. Satanás. La Biblia dice que el mundo está bajo el dominio del maligno. Por eso estamos como estamos. Guerra, muerte, miseria, ruina, destrucciones familiares. Pero vamos a mirarlo para que le quede un poquito más. Efesios 2. Ahí. Fíjese, Efesios 2:1 vamos a leer, ¿no? Dice, nosotros sin Cristo estábamos muertos espiritualmente. Primero porque no conocíamos nada de Dios, o lo que conocíamos estaba torcido, porque le pedíamos a los muertos, y la Biblia aborrece que le pidamos a los muertos. Y encima estábamos muertos espiritualmente porque no teníamos relación con Dios, porque no nos habíamos arrepentido de nuestros pecados y tampoco habíamos recibido el Espíritu de Dios. Pero fíjense lo que dice Efesios 2:1, lo tiene por ahí. Dice, y Él os dio vida a vosotros, que dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos. ¿Y qué dice? ¿En qué estábamos muertos? En vuestros delitos y pecados. La mentira, el engaño, la infidelidad, la zoología, la perversión y todas esas cosas retorcidas que vivíamos en Cristo. Estábamos muertos espiritualmente y corríamos donde corrían todos porque no conocíamos a Dios. Lo dice el versículo que sigue. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Diga conmigo, en otro tiempo. Me dejo más tranquilo. En otro tiempo vivíamos de esa manera. ¿Qué más? Siguiendo la corriente que dice de este mundo. Está todo bien, está todo bárbaro. Escuche, conforme al príncipe de la potestad del aire, diga conmigo Satanás. Y escuche, el espíritu que ahora opera, ¿qué dice? ¿Dónde opera Satanás? En los hijos de desobediencia. No solo en los incrédulos, sino en los cristianos mediocres, que dicen y no hacen. Que de labios le honran al Señor, pero su vida es peor que la de un mundano, peor que alguien que no conoce a Dios. Porque el que practica el pecado, dice la Biblia, Satanás tiene influencia. Por eso necesitamos renovar nuestra mente y poder ganar a la gente para Cristo, pero que no se nos peguen los hábitos cada vez más perversos que vemos en el día cotidiano. ¿Cuánto pueden entender esto? ¿Cuánto miran noticias? Yo solo miro noticias. Que no se nos pegue, decirle que también que no se nos peguen los hábitos de este mundo. El segundo enemigo, la corriente de este mundo. Fíjese que en los programas todos hablan una misma cosa. Llega a decir el contrario y te da con algo. Tremendo, tremendo. A los malos le dicen, bueno, este es lo que estamos viendo hoy. Y terminando el punto 13, está hablando que el Espíritu de Dios, dice 5, o pensáis que la Escritura dice, hermano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Quién nos anhela? El Espíritu que Dios ha hecho morar, diga conmigo, en nosotros. Digo conmigo una vez más, en nosotros. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, el Espíritu del Padre, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de revelación, el Espíritu Santo de Dios que mora cuando recibimos a Cristo y nos arrepentimos, nos anhela celosamente y quiere guiarnos para que tengamos victoria en la familia. ¿Cuántos dicen amén? Para que tengamos una familia llena de paz, de bendición, de alegría, de prosperidad, donde los hijos se críen con amor, donde los hijos se críen con principios, con valores, que se críen realmente respetando al prójimo, que aprendan el esfuerzo, que aprendan el trabajo, que aprendan a respetar a sus abuelos, al maestro, al policía, al político, que puedan recibir valores que el Espíritu
Santo nos revela de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y el último enemigo, y con esto termino. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, escuchen, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El reconocer es una actitud de humildad. Entonces, si queremos avanzar, tenemos que reconocer y confesar y apartarnos de lo que no está bien. Y el enemigo principal, Satanás, el diablo, el destructor, el acusador, Lucifer, fíjense lo que dice la palabra. ¿Cómo poder batallar, pastor? Pero yo no me meto con el diablo, porque el diablo, ¿vio qué? Miren, nosotros no somos nada sin Cristo. Jesús dijo, en mi nombre, antes de la verdad. Primero, para poder hacerle frente al diablo, tenés que consagrarte, tenés que largar el pecado, tenés que humillarte ante Dios y decirle, Señor, acá estoy, someterte al señorío de Cristo para tener autoridad. ¿Cuánto dicen acá? Si no, te va a patear la familia, hermano. Así te lo digo. Te vas a patear la familia hasta destruirla. Someternos a Dios no es tener venir un culto, porque si hoy está lindo el día, voy al culto. No, no. Es hablar con Dios, es leer la palabra todos los días, es abandonar lo que ofende a Dios, es consagrarnos, es servirle, es resistir al que nos quiere arrastrar nuevamente a la vieja vida. ¿Cuánto te tenés? Resistirle, no le des lugar. La Biblia dice, no des lugar al diablo. Te quieren pelear, no peleen, te maldicen, no maldigas, no te saludan, saludar. Te deben de seguir. Si te lo paga, gloria a Dios, y mucho está. Fíjese, dice, someteos pues a Dios. Diga conmigo, primer punto, someterme a Dios. Número 2, para vencer al enemigo que está vencido. Resistir al diablo. ¿Cómo le resisto, pastor? No entrando en el jueguito que Dios te presenta. No coqueteemos con el pecado, no coqueteemos. El que juega con fuego se puede quemar en cualquier momento. Resistamos. Pastor, a veces me da ganas de darle con la olla a mi esposo. Tranquilo. Resistir. Pero a mí me agarra la dianaza, veo que yo soy hija italiana, hijo de italiana, y a veces me cruza lo. Tranquilo, pedirle a Dios dominio propio, no le des lugar a tiempo para pelear. Perdonar, olvidar, hablar, sin ser en ser, no le demos lugar al diablo. Resolvamos los problemas interiores donde el enemigo tiene lugar. O nos acusa por culpa. Si vos confesaste, te apartaste, le pediste perdón al Señor, no dejes que el diablo, que es el acusador de los hermanos, te siga acusando. Decir, el diablo mundo Cristo me perdonó, yo ya no hago más lo que hacía, cuando dice amén. El que está en Cristo no va a criatura de él. Las cosas viejas pasaron, ya fue. Resistí. No, pero me quiere llevar a tomar una copita, pastor, no, porque te vas a tomar 15 y vas a venir así. Y si dejas tu tradición, no te arrimes a la gente que sabe que está en esa. Resistí al enemigo. No, pastor, pero lo controlo, mentira del diablo. Lo controlo y terminan en el sanatorio, terminan en el hospital, terminan en la cárcel y terminan en el cementerio. ¿Saben cuántos decían lo controlo y hoy están en el cementerio? Primero reconocer que tengo algo que me domina y me gobierna para poder salir con Cristo. ¿Cuánto dice la Biblia? Resistí al diablo, no vayas a lugares que no son para una hija, un hijo de Dios. No coquetees con gente que practica el pecado y que se enseña y que se mofa de eso. Podés ser amiga de alguien o de alguien que totalmente ofende a Dios con su vida, con sus palabras, con sus actos. El Señor nos ayude a resistirnos al diablo. ¿Qué va a pasar? Si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, ¿qué va a hacer? Se va a ir. ¿Cuántos saben que cuando Cristo resistió, dice que el diablo se apartó por un tiempo? Va a pegar la vuelta, pero si tu casa está barrida, adornada y está Cristo adentro, no va a poder entrar. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuánto pueden dar un fuerte